¿Qué tal, Handyman? ¿Cómo estás? En el vídeo de hoy te traigo cómo solucionar la rotura de una tubería de PVC o de desagüe. Para ello, en este vídeo he recreado 3 roturas diferentes y te voy a explicar cómo yo las soluciono también de 3 maneras diferentes. Para ello solo vamos a necesitar un pegamento de PVC y unos materiales básicos que cada uno tenemos en nuestra casa. Quédate porque el vídeo dura muy poquito y está muy interesante. Por cierto, ¿sabes que YouTube abajo, ahí, justamente ahí, tienes una ruedecita donde la pulsas y puedes acelerar la velocidad de este vídeo y verlo por completo mucho más rápido? Está bastante interesante. Pues nada, púlsale y verás cómo lo ves en nada, en unos minutos. Comenzamos. Y lo primero que te voy a enseñar son las 3 roturas que vamos a recrear en este vídeo y que son las más habituales. Desde una perforación pequeña, una perforación más grande o la tubería partida. Y para solucionar estas roturas vamos a necesitar pegamento o cola de PVC, alcohol medicinal, una hoja de sierra, estropajo o lija, papel de cocina y un trozo de tubo de PVC de las mismas características a la tubería que vamos a reparar. Y lo primero que tenemos que hacer es limpiar la zona de la rotura. En este caso yo voy a limpiar ya la tubería por completo. Y para ello utilizamos el papel y el alcohol. Seguidamente le damos con el estropajo o la lija. Una vez que ya tenemos la zona totalmente preparada, medimos 2 centímetros sobrantes por cada lado del orificio que tenemos que reparar. Y seguidamente cogemos el trozo de tubería de las mismas características y cortamos un trozo. A este trozo le vamos a hacer 2 cortes para que la pieza que nos quede sea más de la mitad del diámetro que mide. Esta reparación que estoy haciendo ahora mismo para mí es la que más me gusta. Llevo muchísimos años usándola y os puedo garantizar que es infalible. Fijaros la pieza cómo queda. De esta manera, cuando yo la encaje en el tubo de PVC, la misma pieza va a ser una presión muy fuerte y va a quedar totalmente adherida. Y con el pegamento de PVC que le echemos será una reparación para toda la vida. Y antes de aplicarle el pegamento, por supuesto, por la parte interior de dicha pieza, la lijamos y la limpiamos con alcohol. Seguidamente le echamos el pegamento y por último, lo único que tenemos que hacer es encajarla. Y como ves, queda perfecta. Ya lo único que nos quedaría sería quitar un poco el pegamento sobrante y fijaros la terminación que tiene. La segunda avería que vamos a reparar es cuando a la tubería de PVC le falta un trozo más o menos grande. En este caso también limpiamos y lijamos la zona, pero intentamos lijar por el interior del trozo partido. Una vez que ya tenemos la zona limpia, con el metro medimos la parte interior más grande que tenga el trozo que falta en la tubería. Seguidamente cogemos un trozo de tubo de tubería de PVC de las mismas características y lo cortamos con esa medida. Una vez lo tenemos cortado, lo lijamos y lo limpiamos, pero esta vez por la parte exterior. Ahora cogemos un tornillo y lo roscamos en un lateral de dicha pieza para que podamos introducirlo por el orificio que tenemos roto en la tubería. Antes tenemos que aplicarle un poco de pegamento rápido, introducimos definitivamente la pieza por el orificio y la ajustamos hacia arriba esperando unos segundos para que se quede fijada.
Y mientras que el pegamento seca, cortamos otra pieza que cubra la rotura exteriormente, la lijamos, la limpiamos y la preparamos. Y por último echamos pegamento de PVC sobre el orificio y acoplamos la pieza exterior. Y por último le aplicamos un poco de pegamento por las zonas externas y ya tendríamos nuestra reparación totalmente terminada y también garantizada para mucho tiempo. Y la tercera avería que vamos a reparar es cuando tienes la tubería partida y no tienes un manguito de unión. Para ello tenemos que medir un trozo que sobre bastante por ambos lados de la rotura. Este trozo lo vamos a cortar de la misma forma que hicimos para solucionar la primera avería. Una vez que ya tenemos cortado el trozo, tenemos que acoplarlo pero por la parte trasera de la tubería que estamos reparando. Y ya por último, lo único que tenemos que hacer es acoplar nuestra pieza a la tubería rota. Tenéis que disculparme porque aquí el móvil no me grabó en el momento que encajo la pieza. Una vez que tenemos la pieza encajada, seguidamente con el metro medimos la parte que queda libre de la tubería rota, para fabricar otra pieza, pero esta que tape justamente la rotura que tenemos visible. ¿Qué consigo con esto? Pues que la tubería partida ya está bastante reforzada con la pieza trasera y ahora lo único que tengo que hacer con esta pequeña pieza es sellar el trozo de tubería roto que tengo. De esta manera se queda una avería que estéticamente no queda muy bien, pero sí es bastante eficaz para mucho tiempo. Y como ves, ya tenemos reparada esta tercera avería. Bueno, espero que te guste el vídeo de cómo yo reparo este tipo de averías, que te suscribas al canal, que me regales un buen like y que me dejes en comentarios qué te ha parecido.